Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy Sofía, una mujer de poco más de 30 años y, recientemente, me divorcié. La verdad, me arrepiento de haber desperdiciado tanto tiempo con expectativas que nunca se cumplieron. Antes de casarme, mi esposo y yo tuvimos una relación a distancia. Su empresa abrió una sucursal en su ciudad natal, cerca de la casa de sus padres, por lo que, aunque no quería, tuvo que vivir allí un tiempo, lo que nos llevó a mantener una relación a distancia. Aunque fue difícil para mí también, mi esposo siempre fue muy atento y, en ese tiempo, incluso mi suegra, aunque no siempre fue así, me trató con mucha calidez. Eso me hizo decidir casarme. Dado que teníamos una relación a distancia, solo nos veíamos 2 o 3 veces al mes. Pero cuando lo hacíamos, casi siempre pasábamos la noche juntos. No es que reserváramos un hotel ni nada por el estilo, simplemente nos quedábamos en casa de mis padres o de los suyos, dependiendo de dónde estuviéramos. Aunque aún no hablábamos de matrimonio, nuestros padres nos permitían quedarnos en sus casas, lo cual nos ahorraba bastante dinero. Por esta situación peculiar, antes de casarnos ya nos conocíamos muy bien y nos llevábamos estupendamente con los padres del otro. Mi suegra, que solo tenía 2 hijos varones, siempre decía que si hubiera tenido una hija, se sentiría como se sentía conmigo, y me trataba de maravilla. Al menos en ese momento. Yo también tengo un hermano menor, y como muchos otros chicos de su edad, estaba pasando por la adolescencia y no era muy confiable ni responsable, así que cuando mi esposo venía, él se encargaba de todas las cosas pesadas de la casa, lo que hizo que mi madre también lo considerara una persona confiable. Dado que nuestra relación a distancia duró casi 2 años, mi suegra empezó a sugerirnos que, considerando nuestra edad, quizás ya era momento de pensar en nuestro futuro y casarnos. Aunque ella nos apoyaba en la idea de casarnos y empezar nuestra vida matrimonial, no podíamos darle una respuesta definitiva. Mi esposo no tenía claro cuánto tiempo más tendría que trabajar en la sucursal, y yo sentía que aún era demasiado pronto para dar ese paso. Además, me preocupaba cuánto tiempo tendríamos que seguir viviendo como pareja a distancia después de casarnos, ya que nuestros trabajos estaban demasiado lejos uno del otro. Aunque mis suegros me trataban bien y mis padres también aceptaban a mi esposo, la perspectiva de seguir viviendo como pareja a larga distancia me agobiaba y me preocupaba mucho. Al principio de nuestra relación, ninguno de los dos tenía mucho dinero ahorrado, pero con el tiempo, y gracias a la situación de vivir a distancia, nuestras cuentas empezaron a crecer. También pudimos ahorrar bastante dinero gracias a que ambos vivíamos en casa de nuestros padres y no teníamos muchos gastos. Fue en ese momento cuando mi esposo me propuso matrimonio. Su empresa le hizo una buena oferta, si trabajaba duro en la sucursal durante 5 años, le prometieron un buen puesto en la sede principal, que estaba ubicada a una distancia razonable de la casa de mis padres. Al recibir esta propuesta, mi esposo pensó que, si yo dejaba mi trabajo, no tendríamos que mantener una relación a distancia y que, en 5 años, él podría trasladarse a un lugar cercano a la casa de mis padres. Aunque esto implicaba que yo tendría que dejar mi trabajo y vivir lejos de mis padres durante esos 5 años, mi esposo consideró que no sería un obstáculo para comenzar nuestra vida matrimonial. Dejar mi trabajo y casarme me parecía difícil, y la idea de vivir lejos de mis padres durante 5 años me asustaba. Pero lo que más me hacía dudar era que, si nos casábamos, tendríamos que vivir con mis suegros durante nuestra luna de miel. De lo contrario, tendríamos que vivir como pareja a larga distancia durante 5 años, como ya lo hacíamos. La razón decisiva por la que finalmente decidí casarme fue que mi esposo había sido mucho más atento con mis padres que mi propio hermano. A veces, parecía que era más considerado con ellos que con sus propios padres, y eso me conmovió profundamente. Mis padres también estaban muy contentos con él como yerno. Además, cuando visitaba a mi esposo, mi suegra me trataba muy bien, diciendo que me consideraba como una hija, lo que hizo que nuestra relación fuera aún más cercana y que no pudiera imaginarme separándome de ellos. Así que, después de 2 largos meses de reflexión, decidí casarme. Sabía que la familia de mi esposo no era muy adinerada, pero eso no me importaba mucho. Mis padres también habían preparado su jubilación, aunque no eran ricos. Mi esposo y yo habíamos ahorrado una cantidad considerable de dinero, y el hecho de que ambas familias estuvieran en situaciones similares me hacía sentir más cómoda. Decidimos hacer los preparativos para la boda de manera sencilla, sin intercambiar regalos tradicionales.
no había muchas personas a quienes invitar, y las distancias entre las casas de nuestras familias eran considerables. Afortunadamente, mi suegra se preocupó por mis padres y ofrecieron un autobús para trasladarlos a la boda, lo que fue un gran gesto. Los preparativos avanzaron sin mayores contratiempos, excepto por un desacuerdo que surgió entre mi esposo y yo sobre la casa donde viviríamos después de casarnos. En ese momento, se decía en el mercado que el precio de los apartamentos en la ciudad estaba en su punto más bajo. Yo quería comprar una casa en la ciudad, incluso si teníamos que pedir un préstamo, ya que eventualmente regresaríamos a la sede principal en 5 años. Sin embargo, mi esposo pensaba que no tenía sentido comprar una casa en ese momento, ya que íbamos a vivir con sus padres y no gastaríamos dinero en vivienda. Le preocupaba la posibilidad de que el precio de la casa no subiera y termináramos pagando intereses innecesariamente. Pero yo tenía una razón importante para querer comprar una casa en la ciudad. Aunque no sabíamos si los precios subirían o no, tampoco sabíamos qué pasaría en el futuro. La empresa le había prometido a mi esposo un buen puesto en 5 años, pero no había un contrato que lo garantizara. Quería asegurarme de que si las cosas no salían como esperábamos, al menos tendríamos una casa en la ciudad donde podríamos volver y empezar de nuevo. Pero mi esposo era muy terco. Finalmente, mi esposo cedió un poco y me dijo que si realmente quería comprar una casa en la ciudad, no me detendría. Sin embargo, puso como condición que el préstamo se hiciera a mi nombre y que yo lo pagara con mi propio dinero. Además, dijo que él ahorraría todo el dinero que ganara durante los próximos 5 años para poder pagar el préstamo cuando volviéramos a la ciudad. Aunque sabía que pedir un préstamo significaba pagar más intereses, no quería seguir discutiendo con mi esposo, así que acepté. Aunque era un poco arriesgado, pensé que podría encontrar un trabajo relacionado con mi campo en la provincia y que sería una buena oportunidad para evitar vivir con mis suegros. Así que, mientras preparábamos la boda, investigamos el mercado inmobiliario y, el apartamento que compramos tenía más de 30 años y era un edificio antiguo, lo conseguimos a un muy buen precio y sin necesidad de pedir un préstamo. Aunque me preocupaba que fuera un poco pequeño para nosotros, el precio era tan bueno que pensé que incluso si los precios bajaban, no sería mucho. Además, el hecho de que fuera un edificio antiguo significaba que había posibilidades de que se revalorizara con una futura renovación. Sin embargo, durante el proceso de compra, mi esposo insistió en que la propiedad estuviera a nombre de ambos. Al principio, no pensé que fuera un problema, pero luego recordé que él no había contribuido con nada para la compra, así que le dije que podría poner su nombre cuando él pagara la mitad del valor de la casa. Obviamente, no le agradó la idea, pero finalmente aceptó, diciendo que lo haría después de 5 años, cuando empezáramos a vivir en esa casa. Y así, sin contratiempos, nos casamos, dejé mi trabajo y me mudé a la provincia, donde conseguí un nuevo empleo. Decidí seguir trabajando en mi campo para continuar desarrollando mis habilidades y experiencia, y así poder encontrar un nuevo trabajo en la ciudad sin dificultades en el futuro. Aunque mi salario no era comparable al que tenía antes, estaba agradecida de poder seguir trabajando. Pero con el tiempo, mi suegra, que antes me trataba como a una hija, empezó a cambiar. Comenzó a quejarse de que, ahora que tenía una nuera, ¿por qué seguía haciendo todo el trabajo doméstico? Aunque me consideraba como a una hija, me di cuenta de que nunca podríamos llevarnos bien, como agua y aceite. Ella había asumido que yo dejaría de trabajar una vez casada y que me dedicaría a ser ama de casa, algo que nunca fue mi intención. Le expliqué a mi suegra que seguir trabajando era parte de mis planes y que no tenía ninguna intención de convertirme en ama de casa. Mi suegra no estaba contenta con la idea y, además, parecía resentida porque me había negado a compartir la propiedad de la casa con su hijo. Llegó al punto de preguntarme cómo podía sentirme tan segura sin haber traído una dote significativa al matrimonio. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que era normal que una mujer trajera una dote cuando se casaba, y que la caldera y los muebles de su casa estaban muy viejos, y que yo debería reemplazarlos. Le respondí que esa no era mi responsabilidad y que si iba a hacer una dote, lo haría cuando nos mudáramos a nuestra casa en 5 años. Aunque quise decirle que ya tenía una casa a mi nombre y que no necesitaba hacer dote, me contuve para evitar conflictos. Decidí evitar que la situación se intensificara, así que me retiré. Esperaba que mi esposo mediara, pero él simplemente me dijo que entendiera cómo estábamos ahorrando dinero al vivir con su madre y que debería tratar de llevarme bien con ella. Esa respuesta me decepcionó mucho, así que le dije que no había dejado mi trabajo y me había mudado solo para escuchar ese tipo de cosas.
mi esposo se disculpó y me aseguró que se encargaría de resolver la situación. Esa noche, mi esposo intentó resolver la situación sugiriendo que pagáramos un alquiler mensual a su madre por vivir en su casa. Aunque mi suegra nos daba de comer, no era como si nos estuviera sirviendo un banquete, simplemente nos daba arroz con acompañamientos comprados en la tienda. La habitación que nos dio no era más que un pequeño cuarto, incluso el baño estaba afuera. Aunque me había acostumbrado a vivir allí durante nuestro noviazgo, si me hubieran pedido que viviera allí desde el principio, probablemente nunca habría considerado casarme. A pesar de todo, estuve de acuerdo en pagarle un alquiler, ya que íbamos a vivir allí por varios años y prefería resolver el problema con algo de dinero. Acordé con mi esposo que le pagaríamos a su madre $400 mensuales para cubrir el alquiler y los gastos de manutención. Aunque la cantidad era menor de lo que mi suegra había solicitado inicialmente, una vez que comenzamos a pagarle, dejó de quejarse y las cosas mejoraron. Después de que comenzamos a pagarle, nuestra relación mejoró considerablemente. Dejamos atrás los resentimientos que habían surgido al principio del matrimonio y comenzamos a llevarnos bien como familia. Aunque hubo algunos incidentes, nada que no fuera común en la vida de cualquier pareja en todo el mundo. Mientras tanto, el valor de la casa que había comprado en la ciudad comenzó a subir gracias a las expectativas de renovación. Aunque el aumento de los precios se ha desacelerado, en su punto máximo, el valor de la casa se triplicó. Justo cuando mi esposo estaba a punto de volver a la sede principal, me dijo algo que hizo que todos esos años de espera parecieran en vano. Después de 5 años en la sucursal, se sentía preocupado por volver a la sede principal. Ahora era uno de los empleados más experimentados en la sucursal y tenía un equipo que confiaba en él, pero en la sede principal, no tenía conexiones y no estaba seguro de cómo sobreviviría allí. Cuando me dijo que no quería volver a la sede principal, me quedé sin palabras. Luego me propuso que vendiéramos la casa en la ciudad y la casa de sus padres para construir una casa en la provincia y asentarnos allí para siempre. Por supuesto, me negué. Le recordé que habíamos acordado casarnos con la condición de volver a la ciudad, y que cambiar de planes ahora sería como un fraude. Me enfadé mucho y le dije lo que pensaba. Mi esposo intentó justificar su decisión diciendo que deberíamos quedarnos en la provincia y cuidar de sus padres, pero yo le recordé que ya les habíamos pagado $400 al mes, lo cual era más que suficiente. A pesar de nuestros buenos recuerdos juntos, no vi ninguna razón para continuar con el matrimonio si mi esposo no cumplía con lo acordado, así que le dije que si quería quedarse, podía hacerlo solo. Para mi sorpresa, esta vez, en lugar de retractarse, mi esposo aceptó la idea y dijo que quería solicitar una división de bienes. Planeaba quedarse en la provincia, divorciarse de mí y usar la parte que le correspondiera de la casa en la ciudad para cuidar a sus padres en su vejez. Aunque su plan parecía sólido, no había investigado lo suficiente. Cuando presentó la demanda de divorcio, el tribunal falló a mi favor, ya que la casa estaba a mi nombre y la había comprado antes de casarnos, por lo que él no tenía ningún derecho sobre ella. En cambio, yo sí tenía derecho a una parte de los ahorros de mi esposo, ya que habíamos vivido juntos en casa de su madre y yo había contribuido al hogar pagando un alquiler mensual. El tribunal reconoció que había contribuido al crecimiento de nuestros bienes comunes y me otorgó el 45% de los ahorros de mi esposo. Después del juicio, mi esposo intentó reconciliarse, diciendo que volvamos a la ciudad y comencemos de nuevo, pero para mí, ya era demasiado tarde. Lo siento, pero el tren ya había pasado. Si mi suegra realmente me hubiera considerado como a una hija y no hubiera intentado sacarme dinero, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero, al final, su codicia los llevó a perderlo todo. Aunque ahora soy una mujer divorciada, al menos me quedé con una casa cuyo valor se triplicó y con una parte de los ahorros de mi esposo. Considero que escapé por poco de una mala situación y que esta experiencia me ha fortalecido. Espero que mi esposo y mi suegra se arrepientan de haber perdido la oportunidad de ser felices. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.